Las luces del árbol de Navidad parpadeaban sobre la mesa familiar, proyectando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas de mi pasado. Una cena más, quizás la última. El pavó, los adornos, las copas de cristal. Todo en su sitio, como siempre, excepto yo. Juan Méndez, ingeniero informático y, según las miradas que cruzaban la mesa, el fracasado oficial de la familia. ¿Y tú para cuándo piensas hacer algo con tu vida? La voz de Laura atravesó el ambiente como una flecha envenenada mientras servía más vino a papá. ¿No te da vergüenza? Casi 30 años y viviendo de la caridad de nuestros padres. Sentí el calor subiendo por mi cuello, mis manos temblando bajo el mantel. El silencio que siguió fue más hiriente que cualquier insulto. Mi padre, sin levantar la mirada del plato, asintió en complicidad con mi hermana. Mamá fingió estar demasiado ocupada cortando su porción de pavó. Tu hermana tiene razón, sentenció finalmente mi padre. A tu edad yo ya había construido esta casa. Nunca has sabido lo que es realmente esforzarse. Siempre has sido un blandengue. Algo se quebró dentro de mí. No fue rabia ni dolor, sino certeza. Miré alrededor, las paredes que me habían visto crecer ahora me asfixiaban. Los recuerdos de años intentando demostrar mi valía se agolparon en mi garganta. La vieja fotografía familiar sobre la chimenea parecía burlarse de mí. Me levanté despacio, con una calma que ni yo mismo reconocí. Mañana me voy, dije. Y por primera vez respiré. Cortar con lo tóxico no es fácil, pero a veces es la única vía hacia tu mejor versión. Capítulo 1. El timbre del microondas me sacó del trance. Observé mi reflejo borroso en la ventana de la cocina, barba descuidada, ojeras pronunciadas y una sudadera que había visto mejores días. Allí estaba yo, Juan Méndez, ingeniero informático de 29 años, volviendo al punto de partida. 2 años de entrevistas fallidas, proyectos que se desvanecieron y una cuenta bancaria que agonizaba me habían traído de vuelta al lugar del que tanto me había costado escapar, la casa de mis padres. ¿Ya está lista la cena?, preguntó mi padre desde el salón, sin apartar la mirada del televisor, con ese tono que siempre usaba conmigo, mezcla de orden y reproche. En 5 minutos, respondí, mientras sacaba los platos precocinados. La rutina era siempre la misma desde que había regresado hace 3 meses. Despertar tarde, revisar ofertas de trabajo en Internet, recibir rechazos por email, preparar la cena y soportar las miradas de desprecio durante la comida. El ambiente en casa era asfixiante, como si el aire se volviera denso cada vez que yo entraba en una habitación. Coloqué los platos en la mesa y llamé a mi madre. Su expresión, una mezcla de decepción e irritación, me golpeaba más fuerte que cualquier palabra. Mi hermana Laura llegó tarde, como siempre. Consultora exitosa, piso propio, vida ordenada. Todo lo que yo no era y que mis padres no dejaban de recordarme. Por fin te dignaste a hacer algo útil, comentó, dejando su bolso de marca en una silla. Aunque ni siquiera sabes calentar comida precocinada sin que sepa a cartón. Yo también me alegro de verte, respondí, intentando que el sarcasmo ocultara la herida. La cena transcurría en el habitual silencio incómodo, solo interrumpido por el ruido del telediario y algún comentario mordaz sobre mi situación. Entonces ocurrió. Laura miró su teléfono, sonrió y anunció. Me han ascendido. Voy a dirigir el departamento de marketing. Las felicitaciones no tardaron en llegar. Mi padre levantó su copa de vino, mi madre la abrazó. Yo forcé una sonrisa que no engañaba a nadie. Al menos alguien en esta familia sabe lo que es esforzarse, continuó Laura, mirándome directamente. No todos podemos vivir eternamente de los demás, ¿verdad, Juan? Sentí como la sangre me subía a la cara. 2 años atrás habría respondido, habría iniciado una discusión que terminaría con portazos y reproches. Pero ya no tenía fuerzas ni para defenderme. Laura tiene razón, intervino mi padre, clavándome una mirada gélida. A tu edad yo ya llevaba 10 años trabajando, mantenía esta casa y nunca pedí nada a nadie. Un silencio espeso inundó el comedor. Como siempre, nadie me defendió. Nadie recordó cómo me había ganado una beca completa para la universidad, cómo trabajaba medio tiempo en una tienda de informática para pagarme los libros y el transporte. Cómo durante años apenas dormí, dividiendo mi tiempo entre estudios y trabajo,
rechazando fiestas y vacaciones para mantenerme a flote sin pedirles ni un euro. Recogí los platos con manos temblorosas. En la cocina, apoyado contra la encimera, sentí que me ahogaba. Volví a la mesa cuando sirvieron el postre. Juan, dijo finalmente mi padre, limpiándose la boca con la servilleta, tu madre y yo hemos estado hablando. ¿Sobre qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sobre tu situación. Han pasado 3 meses y no vemos que estés haciendo progresos reales. Solo estás aquí tirado, viviendo de nuestro dinero, comiendo nuestra comida. Mi madre ni siquiera me miró cuando añadió. Hijo, necesitas reaccionar. No podemos seguir así indefinidamente. Tu padre tiene razón, quizás deberías considerar cualquier trabajo, no solo en informática. El supermercado del barrio busca personal. No escuché el resto. Sus palabras se mezclaban con las risas amortiguadas de Laura. Miré por la ventana, la misma vista de siempre, el mismo parque donde jugaba de niño, las mismas farolas que habían iluminado mis regresos de la universidad. Todo igual, nada cambiaba. Excepto yo, que cada día me sentía más pequeño, más insignificante. Piénsalo, concluyó mi padre. A tu edad, nosotros ya teníamos una hipoteca y un hijo. No es normal que sigas así, sin rumbo. Tal vez el problema es que nunca has sabido lo que es realmente esforzarse. Siempre has sido un blandengue, desde pequeño. Esa frase, dicha con la frialdad de quien sentencia a un condenado, fue la gota que colmó el vaso. Mi padre, que jamás había valorado mis esfuerzos, que desdeñó mi beca porque no era para una carrera seria como derecho o medicina, que se burló cuando le conté que trabajaba después de clase, me hablaba a mí de esfuerzo. Mi mente viajó momentáneamente a mi último año de universidad. La imagen era nítida, yo, agotado, saliendo de mi turno de tarde en la tienda de informática para correr a la biblioteca y terminar un proyecto antes del amanecer. 5 horas de sueño en 3 días. Todo mientras mi padre se jactaba con sus amigos del éxito de Laura, sin mencionar nunca mi nombre. Me levanté despacio, casi en trance, y pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Tienes razón. No puedo seguir así. Mañana mismo me voy. ¿Y a dónde irás? Se burló Laura. ¿A la calle? La miré directamente a los ojos. Sí. A la calle. Prefiero dormir bajo un puente que soportar un día más en esta casa. Capítulo 2. Desperté antes del amanecer, con esa extraña calma que solo precede a las grandes decisiones. Mi habitación, ese mausoleo de recuerdos adolescentes y sueños postergados, me pareció de repente ajena, como si ya no me perteneciera. Quizás nunca lo hizo. Preparé café y me senté en el pequeño balcón. Desde allí podía ver cómo el barrio cobraba vida lentamente, la panadería abriendo sus puertas, los primeros trabajadores caminando apresuradamente, un gato callejero estirándose sobre un coche aparcado. El mundo seguía funcionando mientras yo permanecía estancado. Mi teléfono vibró. Era Miguel, mi único amigo que había sobrevivido a mi espiral de fracasos y autocompasión. ¿Qué pasa, tío? Llevas 2 días sin responder, dijo al contestar. Lo siento. Anoche tuve la cena familiar de turno. ¿Y qué tal el entretenido pasatiempo de ser el saco de boxeo emocional de tu familia? Sonreí amargamente. Miguel siempre había visto con claridad lo que me costó años reconocer, que en mi familia yo no era una persona, sino un rol establecido. El fracasado. El ejemplo de lo que no hay que hacer. La vara con la que medir los éxitos de los demás. Les he dicho que me voy, contesté, sorprendiéndome a mí mismo por la determinación en mi voz. Hoy mismo. ¿En serio? ¿Y a dónde? No tengo ni puta idea. A la calle, supongo. Hubo un silencio, y luego escuché su risa, esa risa contagiosa que siempre me había dado fuerzas en los peores momentos. Ven a mi casa. Ten. Mientras caminaba hacia el piso de Miguel, repasé mentalmente mis intentos fallidos de salir adelante. Primero fue aquella startup de aplicaciones para restaurantes que quebró a los 6 meses. Luego, el curso de desarrollo web que me costó todos mis ahorros y solo me valió para trabajos freelance mal pagados. Después, aquel proyecto de e-commerce con un supuesto inversor que resultó ser un estafador. Y finalmente, el intento de crear mi propio videojuego indie,
abandonado cuando la realidad me obligó a buscar un trabajo estable que nunca llegó. Un recuerdo se coló entre los demás. Tenía 18 años y acababa de recibir la carta de aceptación de la universidad junto con la notificación de beca completa. Corrí a contárselo a mis padres, esperando al fin ver orgullo en sus ojos. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. Informática, resopló. ¿Para qué? Para acabar arreglando ordenadores en un sótano. Laura al menos estudia algo con futuro. Ese mismo día busqué trabajo de medio tiempo. No porque lo necesitara con la beca, sino para demostrarles que podía valerme por mí mismo. Nunca recibí ni una palabra de aliento. Cada logro era minimizado, cada esfuerzo invisible a sus ojos. Miguel vivía en un pequeño apartamento en el centro, compartido con 2 músicos que casi nunca estaban. Me abrió la puerta con una sonrisa y 2 cervezas en la mano, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. Si vas a tomar decisiones drásticas, al menos que sea con el estómago lleno. Dijo, señalando un plato de tortilla recién hecha sobre la mesa. Mientras comíamos, le conté los detalles de la cena anterior. La mirada despectiva de mi padre, el comentario hiriente de Laura, la actitud cómplice de mi madre. Lo peor es que no es nada nuevo, añadí. Han sido así desde que tengo uso de razón. Cuando saqué la beca para la universidad, mi padre dijo que seguro que había algún error. Cuando empecé a trabajar medio tiempo para pagarme mis gastos, mi madre comentó que seguramente me despedirían en un mes. Y cuando monté mi primera startup y les pedí que vinieran a la presentación, me dijeron que tenían planes más importantes. Mira, Juan, me interrumpió, dejando su cerveza sobre la mesa. Te conozco desde que éramos unos críos. Siempre fuiste el más inteligente de la clase, el que ayudaba a todos con los deberes de programación. Si no has triunfado no es porque no valgas, es porque te tocó graduarte en plena crisis y porque te han machacado tanto la autoestima que ya no crees en ti mismo. Sus palabras me atravesaron como un rayo de claridad en medio de la niebla. Tenía razón. Durante años había interiorizado las críticas de mi familia hasta convertirlas en mi propia voz interior. ¿Y qué hago ahora? No tengo dinero, ni trabajo, ni sitio donde quedarme. Miguel sonrió con esa expresión que ponía cuando tenía un plan que probablemente acabaría mal, pero que sería una historia digna de contar. Tengo un colega en Madrid que está montando un equipo para una empresa de software. Buscan perfiles junior para un proyecto de 6 meses. No pagan una fortuna, pero lo suficiente para compartir piso y sobrevivir. Le hablé de ti hace unas semanas y me dijo que le enviaras el CV. ¿Madrid? Pero, está a 500 kilómetros. Exacto. Lo suficientemente lejos para que tu familia no pueda seguir royéndote el alma, contestó, pasándome su portátil. Actualiza tu CV ahora mismo y escríbele. Ya le avisé que probablemente le contactarías. Trabajamos en mi currículum durante horas, reinventándolo, destacando mis fortalezas, minimizando los huecos temporales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ese cosquilleo de expectativa, esa pequeña chispa de lo que podría ser esperanza. No te prometo nada, dijo Miguel cuando terminamos, pero es una oportunidad. Y mientras tanto, puedes quedarte aquí. El sofá es tuyo. De regreso a casa de mis padres, caminando bajo un cielo que amenazaba tormenta, tomé una decisión. Independientemente de si conseguía o no aquel trabajo en Madrid, no pasaría una noche más bajo aquel techo que me asfixiaba. Prefería dormir en un banco del parque que soportar otra mirada de desprecio durante la cena. Entré sigilosamente y me dirigí a mi habitación. No había nadie en casa, mi padre estaría en su partida de dominó en el bar de la esquina, mi madre en su clase de gimnasia para mayores. Perfecto. Saqué la vieja maleta de debajo de la cama, esa que había usado para irme a la universidad, para mi primer trabajo en Barcelona, para tantos comienzos que acabaron en regresos. La abrí sobre la cama y empecé a llenarla metódicamente, ropa, ordenador, disco duro con mis proyectos, el reloj que me regaló mi abuelo antes de morir, un puñado de libros técnicos que aún conservaban algún valor. Mientras doblaba mi última camiseta limpia, escuché la puerta principal. Pasos en el pasillo. Mi madre. Juan. Llamó, deteniéndose frente a mi habitación. ¿Qué estás haciendo? Me giré lentamente. Su rostro, una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi alivio, me hizo dudar por un segundo.
pero solo por un segundo. Me voy, mamá. Como dije anoche. ¿A dónde? Preguntó, cruzándose de brazos. ¿Crees que ahí fuera te esperan con los brazos abiertos? No seas ridículo. No respondí inmediatamente. No quería mentirle, pero tampoco quería darle la satisfacción de saber que mi plan consistía básicamente en dormir en el sofá de Miguel mientras esperaba una llamada que podría no llegar nunca. Tengo algunas opciones, contesté finalmente, cerrando la maleta. Miguel me está ayudando. Mi madre soltó una risa seca. ¿Miguel? ¿Ese músico fracasado? Dios mío, Juan, ¿cuándo vas a madurar? Si al menos nos pidieras ayuda de forma adecuada, quizás tu padre y yo podríamos. ¿Podríais qué, mamá? La interrumpí, sintiendo cómo la rabia acumulada durante años comenzaba a desbordarse. ¿Seguir diciéndome lo inútil que soy? ¿Compararme con Laura cada día? ¿Recordarme que todo lo que hago está mal? Me puse la chaqueta, agarré la maleta y salí de la habitación. En el pasillo me detuve, mirando por última vez aquellas paredes que habían sido testigos de tantas derrotas. Dile a papá, comencé, pero no supe cómo terminar. ¿Qué podía decirle? ¿Que ya no soportaba sus miradas de desprecio? ¿Que algún día le demostraría que se equivocaba? ¿Que a pesar de todo, una parte estúpida de mí seguía buscando su aprobación? Ya sé lo que le dirás a tu padre, respondió mi madre con frialdad. Que volverás arrastrándote en unas semanas, cuando te des cuenta de que el mundo real es mucho más duro que esta casa donde al menos tienes comida y techo. Con la maleta en una mano y el corazón en un puño, crucé el umbral de la puerta sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, mi teléfono vibró. Un correo electrónico. El contacto de Miguel en Madrid quería entrevistarme por videollamada. Mañana mismo. Salí a la calle y respiré profundamente. El aire fresco llenó mis pulmones como si fuera la primera vez. Miré hacia arriba, el cielo ya no parecía tan amenazante. Tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Capítulo 3. El primer amanecer de libertad me encontró con los ojos abiertos en el desgastado sofá de Miguel. No había dormido más de 3 horas, pero una extraña energía recorría mi cuerpo. Era el hormigueo de la incertidumbre, mezclado con algo que hacía tiempo no sentía, dignidad. ¿Café? Ofreció Miguel, asomándose desde la cocina con el pelo revuelto y ojeras profundas. Pareces un zombi sentado así. Gracias, respondí, aceptando la taza humeante. ¿Has dormido algo? Lo suficiente, mintió, dejándose caer a mi lado. ¿Preparado para la entrevista? La videollamada con Madrid estaba programada para las 11. Había ensayado respuestas, repasado conceptos técnicos hasta la madrugada y aún así sentía que no era suficiente. 2 años de fracasos consecutivos habían corroído mi confianza hasta los cimientos. No lo sé, confesé, soplando el café. Hace tanto que no paso de la primera ronda que ya ni recuerdo cómo es recibir buenas noticias. Miguel me dio una palmada en el hombro. Esta vez será diferente. Mi contacto ya está interesado y le hablé maravillas de ti. Le mentiste, entonces, bromeé sin humor. Le conté la verdad, que eres un crack de la programación al que le han jodido la vida. La entrevista transcurrió mejor de lo esperado. David, el amigo de Miguel, resultó ser un tipo directo y sin protocolos. Apenas me preguntó por mi experiencia, en cambio, me puso frente a problemas reales de código que resolví con soltura, como si mis dedos recordaran lo que mi mente insegura había olvidado. Te seré franco, dijo al final. No puedo ofrecerte un gran sueldo. Somos una empresa pequeña, acabamos de conseguir financiación y necesitamos gente que no tenga miedo de trabajar duro. Entiendo, respondí, sintiendo cómo se evaporaba la esperanza. ¿Cuánto exactamente? La cifra que mencionó habría sido insultante en cualquier otra circunstancia. Apenas cubriría un alquiler compartido y comida básica en Madrid. Nada de caprichos, nada de ahorros. Es temporal, añadió, quizá notando mi expresión. Si demuestras lo que vales, en 6 meses podríamos hablar de un aumento. Pero necesitamos que empieces ya. Este lunes, si es posible. 5 días. 5 días para trasladarme a una ciudad desconocida, sin dinero suficiente para un depósito de alquiler, con la promesa de un sueldo que apenas me mantendría a flote.
Te lo agradezco, David, pero necesito pensarlo, respondí con una voz más firme de lo que sentía. ¿Puedo darte una respuesta mañana? Tras colgar, Miguel me miraba expectante. ¿Y bien? Me ofrecen un sueldo de miseria, en una ciudad cara, para empezar el lunes. Miguel silbó. Joder, no esperaba que fuera tan pronto. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi madre: tu padre está furioso. Dice que no vuelvas hasta que aprendas a valorar lo que tenías. Solté una carcajada amarga. ¿Valorar qué exactamente? ¿Las miradas de desprecio? ¿Los comentarios hirientes? ¿La comparación constante con mi hermana? La realidad de mi situación me golpeó como un martillo. Tenía 400 euros en mi cuenta, una maleta con ropa y un ordenador casi obsoleto. Ni siquiera podía permitirme el billete de tren a Madrid sin quedarme casi sin fondos. Voy a dar una vuelta, dije, levantándome. Necesito pensar. Las calles del barrio, tan familiares y ahora tan ajenas, parecían observarme. Pasé frente a mi antiguo instituto, el parque donde programé mi primera aplicación, la cafetería donde estudiaba para los exámenes. Todo seguía igual, inmutable, mientras yo me desmoronaba. Me detuve frente a un escaparate. En el reflejo vi a un hombre demacrado, con barba descuidada y ropa arrugada. ¿Era ese Juan Méndez? ¿El chico que soñaba con revolucionar el mundo de la tecnología? ¿El estudiante brillante que consiguió una beca completa? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Laura: mamá está disgustada. Si querías llamar la atención, ya lo has conseguido. Madura de una vez. Apagué el móvil. No necesitaba más voces en mi cabeza. Al regresar al apartamento, Miguel había salido. Sobre la mesa encontré una nota: ensayo con la banda. Hay pasta en la nevera. PD, le pedí a David que te dé hasta el lunes para decidir. Calenté los espaguetis y me senté frente al ordenador. Empecé a buscar habitaciones en Madrid. Los precios me provocaron náuseas. Con lo que me ofrecían, apenas podría subsistir compartiendo piso en las afueras. Un recuerdo emergió de pronto: mi padre, el día que me gradué, diciéndome que la informática era para vagos que no quieren trabajar de verdad. Esa misma noche, rechacé una oferta en una gran empresa porque pagaba poco para empezar. Valgo más que eso, pensé entonces. Y 3 meses después estaba desempleado. ¿Y si hubiera aceptado? ¿Y si hubiera tragado mi orgullo y hubiera empezado desde abajo? Quizás ahora tendría un puesto estable, un apartamento propio, respeto. El orgullo. Siempre mi peor enemigo. La puerta se abrió y entró Miguel con 2 cervezas. ¿Has decidido ya? No puedo ir a Madrid, contesté. No tengo suficiente dinero ni siquiera para empezar. Y el sueldo es una miseria. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a casa de tus padres con el rabo entre las piernas? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Tenía razón. Esa era exactamente la profecía que mi madre había lanzado: volverás arrastrándote. Hay una tercera opción, dijo Miguel, sentándose frente a mí. Mi compañero de piso se muda la semana que viene. Podrías quedarte aquí temporalmente, buscar cualquier trabajo y ahorrar para Madrid. ¿Cualquier trabajo? Cualquiera. Repartidor, cajero, lo que sea. Solo necesitas dinero suficiente para llegar a Madrid y aguantar el primer mes. Mientras Miguel hablaba, una oferta de trabajo capturó mi atención en la pantalla. Operador nocturno de centro de datos. No se requiere experiencia específica. Turnos de 12 horas. El salario era incluso peor que el de Madrid, pero aquí no tendría que pagar alquiler si aceptaba la oferta de Miguel. Y trabajando de noche, podría preparar mejor la mudanza durante el día. Acabo de encontrar algo, dije, mostrándole el anuncio. Es un trabajo de mierda, pero podría funcionar. Miguel leyó la descripción y silbó. Turnos de 12 horas, de madrugada, en un sótano vigilando servidores. Suena deprimente. Exactamente lo que necesito, respondí con determinación. Sin distracciones, sin socializar, sin gastar dinero. Solo yo y los servidores. Envié mi solicitud esa misma noche. A la mañana siguiente,
mientras Miguel seguía durmiendo, recibí una llamada para una entrevista urgente. El supervisor, un hombre con cara de pocos amigos, apenas me hizo preguntas. Necesitaban a alguien para empezar esa misma noche y yo tenía un título en informática. Suficiente. El trabajo es simple, explicó mientras me mostraba la sala de servidores, un búnker subterráneo iluminado por el parpadeo de cientos de luces LED. Vigilar que todo funcione, hacer rondas cada hora y llamarme si algo se cae. No toques nada que no entiendas. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. 8 euros la hora, 12 horas por noche, 6 noches a la semana. Un infierno para cualquiera, pero para mí, un salvavidas. Esa noche, mientras recorría los pasillos silenciosos entre servidores zumbantes, llamé a David. Acepto el trabajo en Madrid, dije sin rodeos. Pero necesito un mes para ahorrar lo suficiente. Un mes es mucho tiempo, Juan, respondió con tono dubitativo. No puedo garantizarte que la posición siga disponible. Entiendo. Pero es mi única opción. Trabajaré día y noche si es necesario, pero necesito ese tiempo. Hubo un silencio que pareció eterno. De acuerdo, cedió finalmente. Un mes, ni un día más. Y tendrás que demostrar que vales la pena desde el minuto 1. Al colgar, me invadió una sensación extraña. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era más bien la certeza de que acababa de elegir el camino más difícil voluntariamente. 12 horas nocturnas en un sótano frío, para luego mudarme a una ciudad desconocida con un salario miserable. Y sin embargo, por primera vez en años, sentía que avanzaba. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Laura: papá dice que ya puedes volver. No hagas un drama de esto. Apagué el móvil sin responder. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de hacer, de lo que estaba dispuesto a sacrificar para no volver jamás a aquella casa. Prefería morir de hambre que de humillación. La noche avanzaba lenta entre el ronroneo mecánico de los servidores. En la soledad de aquel búnker tecnológico, me pregunté si estaba cometiendo el error más grande de mi vida o si, por fin, estaba tomando las riendas de ella. Solo había una forma de averiguarlo. Capítulo 4. 22 días. 22 interminables días de dormir 4 horas, comer comida basura y existir en una perpetua neblina de cansancio. Mi vida se había convertido en una rutina implacable: vigilar servidores de 10 de la noche a 10 de la mañana, dormir hasta las 3 de la tarde, estudiar programación hasta las 9, y vuelta a empezar. Tienes un aspecto horrible, comentó Miguel una tarde, mientras me preparaba un café tan cargado que podría despertar a un muerto. Pareces un vampiro, y no de los guapos de las películas. Gracias por el cumplido, respondí, frotándome los ojos enrojecidos. Solo necesito aguantar una semana más. Mi cuenta bancaria mostraba ya una cifra que antes habría considerado insignificante, pero que ahora representaba mi boleto de escape: 1.200 euros. Suficiente para el billete a Madrid, el primer mes de alquiler compartido y comida básica hasta el primer sueldo. David me había enviado un correo confirmando que la posición seguía disponible, aunque con una advertencia clara: el proyecto estaba acelerándose y tendría que ponerme al día en tiempo récord. ¿Has encontrado ya piso en Madrid?, preguntó Miguel, sentándose frente a mí. Más o menos. Hay una habitación disponible en un piso compartido con otros 3 programadores. El lugar parece un desastre en las fotos, pero está cerca de la oficina y es lo único que puedo permitirme. No le conté que el más o menos significaba que aún no había pagado la reserva. Cada vez que estaba a punto de transferir el dinero, el miedo me paralizaba. ¿Y si el trabajo en Madrid no funcionaba? ¿Y si me despedían en la primera semana? ¿Y si acababa en la calle, sin red de seguridad? La última semana en el centro de datos coincidió con mi evaluación de certificación en desarrollo full stack, un curso online que había estado completando durante mis escasas horas libres. La certificación no era obligatoria para el trabajo en Madrid, pero sabía que marcaría la diferencia entre ser prescindible o valioso. La noche antes del examen, uno de los servidores principales empezó a dar problemas. Pasé 7 horas seguidas tratando de estabilizarlo, siguiendo protocolos telefónicos con el equipo técnico. Cuando por fin solucionamos el problema, apenas me quedaban 2 horas antes del examen online. Con los ojos ardiendo y el cerebro embotado por la falta de sueño, inicié la evaluación.
3 horas de preguntas técnicas y ejercicios prácticos que normalmente habría resuelto sin dificultad. Pero en mi estado actual, cada línea de código era una batalla contra el agotamiento. A mitad del examen, recibí un mensaje de David: ¿has hecho ya la reserva del piso? Necesito confirmar tu fecha de incorporación. El pánico me invadió. No podía concentrarme en el examen y en la mudanza al mismo tiempo. Decidí ignorar el mensaje y seguir adelante, pero el daño ya estaba hecho. Mi concentración se había roto. Cuando finalmente envié el último ejercicio, tenía la certeza de haber fracasado. Demasiados errores, demasiadas dudas. La confirmación llegaría en 48 horas, justo cuando debía estar ya en Madrid. Esa noche, en mi última guardia, me senté en el suelo frío del centro de datos y me permití, por primera vez en semanas, cuestionar todo el plan. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿Y si este era solo otro fracaso en mi larga lista? ¿Y si mi familia tenía razón y yo simplemente no estaba hecho para triunfar? El recuerdo de la voz de mi padre resonó en mi cabeza: siempre has sido un blandengue. Y entonces, como una explosión de claridad en medio de la niebla, lo entendí. No importaba si fallaba la certificación. No importaba si el trabajo en Madrid era un desastre. Lo único inaceptable era rendirme y darles la razón. Al amanecer, con las manos temblorosas por la cafeína y la determinación, hice la transferencia para reservar la habitación en Madrid. Luego llamé a David. Llego el lunes por la mañana, dije sin preámbulos. Estaré en la oficina a las 9. Mi último día en el piso de Miguel fue un torbellino de preparativos. Empaqué mi escaso equipaje, le dejé el dinero que me había prestado para algunos gastos, y me despedí de quien había sido mi único apoyo durante este mes infernal. Si todo sale mal, sabes que siempre puedes volver, dijo, dándome un abrazo incómodo. El sofá es tuyo cuando quieras. Gracias por todo, en serio, respondí, intentando no sonar demasiado sentimental. Te devolveré el favor algún día. En la estación de tren, mientras esperaba el nocturno a Madrid, revisé mi correo una última vez. Nada sobre la certificación, pero sí un mensaje de mi madre: tu habitación sigue como la dejaste. Laura dice que estás siendo ridículo. Apagué el teléfono y subí al tren. En el vagón casi vacío, con la frente apoyada contra la ventanilla fría, observé cómo mi ciudad natal se alejaba en la oscuridad. No sentí nostalgia, ni miedo, ni siquiera esperanza. Solo un extraño vacío, como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino también una versión de mí mismo. El viaje transcurrió en un duermevela inquieto. Soñé con servidores que se caían, con exámenes imposibles, con la voz de mi padre repitiendo siempre la misma frase: volverás arrastrándote. Madrid me recibió con una lluvia fina y persistente. Arrastrando mi maleta por calles desconocidas, seguí las indicaciones de Google Maps hasta el piso compartido. El edificio, un bloque de ladrillo visto en un barrio obrero, parecía tan cansado como yo. El piso resultó ser exactamente como las fotos habían prometido: pequeño, desordenado y lleno de evidencia de que 4 programadores vivían allí. Cajas de pizza apiladas, monitores por todas partes, cables serpenteando por el suelo. Mi habitación era poco más que un armario con una cama y un escritorio. La ventana daba a un patio interior donde apenas entraba luz, pero no me importó. Era mía, al menos temporalmente. Me duché rápidamente y me vestí con la única camisa decente que tenía. Mientras me afeitaba, observé mi rostro en el espejo del baño. Ojeras profundas, mejillas hundidas, una mirada que mezclaba determinación y terror. Irreconocible para el Juan de hace un año, pero quizás más auténtico que nunca. La oficina de David estaba a 15 minutos caminando. Un espacio diáfano en la tercera planta de un edificio industrial reconvertido. Mesas largas compartidas, pizarras llenas de diagramas, el zumbido constante de decenas de desarrolladores tecleando. David me recibió con un apretón de manos firme. Bienvenido al caos, dijo, guiándome entre las mesas. Te presento a tu equipo. Estamos trabajando en una aplicación de gestión logística para una empresa de transporte internacional. El cliente es exigente y los plazos son ayer. Durante las siguientes horas, intenté absorber tanta información como fue posible. Arquitectura de software, metodologías ágiles, expectativas del cliente. Mi cabeza daba vueltas, pero me negué a mostrar debilidad.
A media mañana, mientras trataba de entender una parte particularmente compleja del código, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la plataforma de certificación. Con el corazón martilleando, abrí el mensaje. Estimado Juan Méndez, lamentamos informarle que no ha superado la evaluación final de desarrollo full stack. Su puntuación ha sido de 67/100, siendo necesarios 70 puntos para obtener la certificación. Puede volver a intentarlo en 30 días abonando la tasa de reexamen. El aire abandonó mis pulmones. Había fallado. 3 puntos. 3 miserables puntos me separaban de la certificación que tanto necesitaba para sentirme seguro en este nuevo trabajo. ¿Todo bien?, preguntó David, notando mi expresión. Pareces haber visto un fantasma. Sí, todo bien, mentí, guardando el teléfono. Solo estoy un poco abrumado con toda la información. Es normal. Tómate el tiempo que necesites para ponerte al día. Pero recuerda que el lunes presentamos el primer prototipo al cliente. Una semana. Tenía una semana para dominar un código que no entendía, sin la certificación que habría validado mis conocimientos, con un equipo que no me conocía, en una ciudad extraña. Mientras volvía al piso aquella noche, bajo una lluvia que había arreciado, me pregunté si todo este esfuerzo, todo este sufrimiento, valía realmente la pena. Pensé en el sofá de Miguel, en la calidez relativa de la casa de mis padres, incluso en la opción de abandonarlo todo y empezar de cero en algún lugar donde nadie conociera mi historia. En la soledad de mi diminuta habitación, con el sonido de mis compañeros de piso jugando a videojuegos al otro lado de la pared, saqué de mi maleta el único objeto personal que me había permitido traer, una vieja fotografía enmarcada. En ella, un Juan Méndez de 18 años sonreía sosteniendo su carta de aceptación universitaria y beca completa. Sus ojos brillaban con algo que había perdido en el camino, fe absoluta en sí mismo. Acaricié la imagen con la punta de los dedos. ¿Qué harías tú ahora?, le pregunté al chico de la foto. ¿Te rendirías? La respuesta llegó clara, como si aquella versión más joven y valiente de mí pudiera realmente contestarme, nunca. Encendí mi ordenador y comencé a estudiar el código del proyecto. Si había fallado la certificación por 3 puntos, significaba que estaba cerca. Si el trabajo era demasiado complejo, simplemente tendría que trabajar más duro que los demás. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Las líneas de código se fundían ante mis ojos exhaustos, pero seguí adelante. No tenía otra opción. No podía permitirme fracasar una vez más. El domingo por la noche, mientras preparaba la presentación para el cliente junto a David, mi teléfono vibró nuevamente. Otro correo de la plataforma de certificación. Estimado Juan Méndez, tras la revisión solicitada por nuestro departamento técnico, nos complace informarle que ha habido un error en la evaluación de su examen de desarrollo full stack. Su puntuación correcta es de 72/100, lo que le permite obtener la certificación. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. La oficina estaba vacía excepto por nosotros dos. David me miró extrañado cuando una risa histérica escapó de mi garganta. ¿Qué ocurre?, preguntó. Le mostré el correo, incapaz de hablar. Él leyó y sonrió. Felicidades. Sabía que no me había equivocado contigo. No le conté que había pasado casi una semana creyendo que había fallado. No le expliqué lo cerca que había estado de rendirme esa misma mañana. Simplemente asentí y volví al trabajo. Esa noche, de regreso al piso bajo un cielo despejado que dejaba ver algunas estrellas desafiando la contaminación lumínica de Madrid, me pregunté si realmente había valido la pena tanto sacrificio. La certificación era importante, sí, pero había pagado un precio desorbitado por ella: salud deteriorada, aislamiento total, una existencia reducida a trabajar y estudiar. Mientras abría la puerta de mi habitación, pensé en mi familia. En cómo estarían interpretando mi silencio. Probablemente mi padre diría que estaba demasiado avergonzado para admitir mi fracaso. Mi madre quizás estaría genuinamente preocupada, aunque nunca lo demostraría. ¿Y Laura? Laura simplemente confirmaría que yo era exactamente lo que siempre había pensado, un perdedor. Me dejé caer en la cama, con la certificación digital brillando en la pantalla de mi teléfono. Un logro que debería haberme llenado de satisfacción me dejaba un sabor amargo.
No porque no fuera importante, sino porque el camino hasta él había sido tan doloroso que apenas podía disfrutarlo. Cerré los ojos, sintiendo el agotamiento acumulado de semanas sin descanso adecuado. Mañana sería la presentación al cliente. Mañana tenía que estar brillante, enfocado, profesional. Mañana podría comenzar realmente mi nueva vida. Pero mientras me sumergía en un sueño inquieto, una pregunta me perseguía: si este era el precio del éxito, ¿estaba realmente dispuesto a pagarlo? Capítulo 5. La sala de reuniones era más intimidante de lo que había imaginado. Mesa de cristal pulido, sillas de cuero, vista panorámica del skyline madrileño. Y frente a nosotros, 5 ejecutivos japoneses con expresiones impenetrables, evaluándonos con la misma frialdad con que un científico estudiaría bacterias bajo el microscopio. David me había advertido que este cliente era crucial para la supervivencia de la empresa. Un contrato que podría catapultarnos o hundirnos. Un todo o nada encarnado en aquellos hombres que apenas parpadeaban mientras escuchaban nuestra presentación. Y ahora, mi colega Juan les mostrará el prototipo funcional, anunció David, cediéndome la palabra con una sonrisa tensa que gritaba: no la cagues. Me puse de pie con las piernas temblorosas. 3 semanas en Madrid habían sido una montaña rusa emocional. Noches sin dormir, problemas de integración en el equipo, un código que parecía rebelarse contra mí. Y sin embargo, aquí estaba, a punto de presentar mi parte del proyecto ante personas que podían decidir mi futuro. Buenos días, comencé, conectando mi portátil al proyector. Les mostraré la interfaz de gestión logística que hemos desarrollado siguiendo sus especificaciones. Durante los siguientes 20 minutos, guié a los ejecutivos a través de cada función, cada pantalla, cada detalle técnico que había absorbido y mejorado en tiempo récord. La falta de reacción en sus rostros era desalentadora, pero seguí adelante, impulsado por una determinación que ni yo mismo comprendía del todo. Entonces ocurrió. Una pregunta técnica, lanzada como un dardo envenenado por el más joven de los ejecutivos. ¿Su solución para la sincronización de datos en tiempo real no genera inconsistencias en casos de alta latencia de red? El tiempo se detuvo. David me miró alarmado. Ambos sabíamos que era precisamente el punto débil de nuestro sistema, algo que habíamos planeado resolver en la siguiente fase. Sentí un cosquilleo familiar en la nuca. El mismo que experimenté cuando mi padre cuestionaba mis capacidades frente a sus amigos. El mismo que me invadía cuando Laura hacía un comentario despectivo sobre mi trabajo. La sensación de estar acorralado, de que todos esperaban mi fracaso. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba preparado. Una observación excelente, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. De hecho, anoche implementé un sistema de buffer adaptativo que mitiga precisamente ese problema. No estaba en el plan. Era una solución que había desarrollado por mi cuenta, en una de esas noches insomnes, cuando la ansiedad me impedía dormir y programar era mi único escape. Abrí una terminal y mostré el código. Expliqué cada línea, cada decisión técnica. El ejecutivo que había planteado la pregunta se inclinó hacia adelante, visiblemente interesado. Impresionante, dijo finalmente. No esperábamos este nivel de detalle en esta fase. La reunión terminó con apretones de manos y sonrisas discretas. Cuando el último ejecutivo abandonó la sala, David se desplomó en su silla. ¿De dónde demonios ha sacado esa solución? No estaba en las especificaciones. Trabajo extra, respondí simplemente. Trabajo extra que acaba de salvarnos el culo. Creo que los tenemos en el bolsillo. De regreso a la oficina, mis compañeros me miraban con una mezcla de sorpresa y nuevo respeto. El rumor de mi intervención se había extendido rápidamente. De pronto, yo no era solo el nuevo, sino alguien que había impresionado a los japoneses. Esa noche, por primera vez desde que llegué a Madrid, mis compañeros de piso me invitaron a unirme a ellos para cenar y jugar videojuegos. Era un gesto pequeño, pero significativo. Una grieta en la barrera de soledad que me había autoimpuesto. Entonces, ¿es cierto que humillaste a David delante de los clientes? Preguntó Sergio, el más extrovertido del grupo, mientras masticaba una rebanada de pizza. No fue así, corregí, incómodo. Solo mostré una solución en la que había estado trabajando. Da igual cómo lo llames. Le salvaste el culo y ahora te debe una. Aprovecha. No respondí.
La idea de aprovecharme de la situación me resultaba ajena. Yo solo había hecho mi trabajo, había dado lo mejor de mí. Como siempre había intentado hacer, sin que nadie lo valorara. Tras la cena, mientras los demás continuaban con su maratón de videojuegos, me retiré a mi habitación. Por primera vez en semanas, me sentía lo suficientemente relajado como para considerar llamar a Miguel y contarle cómo iban las cosas. Incluso fantaseé brevemente con la idea de contactar a mis padres, imaginar su reacción cuando supieran que había impresionado a unos ejecutivos japoneses. La fantasía se evaporó tan rápido como había aparecido. Ellos nunca lo entenderían. Para mi padre, cualquier éxito en informática seguiría siendo insignificante. Para mi madre, solo contaría cuando tuviera un trabajo estable. ¿Y Laura? Laura encontraría la forma de minimizarlo, de compararlo con sus propios logros. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David: los japoneses han confirmado. Quieren seguir adelante con el proyecto. Mañana hablamos de tu aumento. Sentí una oleada de alegría que inmediatamente se transformó en algo más complejo. No era solo satisfacción profesional. Era la validación que siempre había buscado. La prueba tangible de que no era el fracasado que mi familia creía. Me dejé caer en la cama, exhausto pero con la mente acelerada. El ordenador seguía encendido, mostrando el código que había escrito durante aquellas noches sin sueño. Líneas y líneas de soluciones a problemas que nadie me había pedido resolver, pero que sabía que serían cruciales. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un correo electrónico de la empresa japonesa. Un mensaje directo del ejecutivo que había planteado la pregunta difícil. Señor Méndez, su solución para el problema de sincronización es exactamente lo que buscábamos. Me gustaría discutir más a fondo algunas ideas técnicas. ¿Tendría disponibilidad para una videollamada mañana? Era casi medianoche y aún así respondí inmediatamente, confirmando mi disponibilidad. Luego me quedé mirando la pantalla, pensando en el camino recorrido. 3 semanas atrás era un vigilante nocturno en un centro de datos. Ahora, un ejecutivo japonés quería discutir ideas técnicas conmigo. El contraste era tan brutal que casi dolía. Y sin embargo, seguía sintiéndome vacío. El éxito sabía diferente a como lo había imaginado. Más amargo, más solitario. Me arrastré hasta la ducha, dejando que el agua caliente disolviera algo de la tensión acumulada. Mientras el vapor empañaba el espejo, pensé en todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Salud, relaciones, paz mental. ¿Valía la pena? ¿Era este realmente el precio que debía pagar? La pregunta me persiguió mientras me secaba y regresaba a la habitación. Sobre el escritorio, junto al ordenador, descansaba mi cartera abierta. Dentro, casi olvidada, la fotografía arrugada de mi graduación. Yo sosteniendo el diploma, sonriendo. Mi padre mirando a otro lado, evidentemente incómodo. Mi madre con una sonrisa forzada. Laura ausente, demasiado ocupada con su propia vida para asistir. Ese día había prometido demostrarles que se equivocaban conmigo. Que la informática no era para vagos. Que yo no era un fracasado. Y aquí estaba, 5 años después, consiguiéndolo al fin. Pero a un precio devastador. La realización me golpeó como una ola helada, me estaba destruyendo por personas que nunca valorarían mis logros. Estaba trabajándome hasta la extenuación para ganar la aprobación de quienes habían decidido, mucho tiempo atrás, que yo no la merecía. Miré el mensaje del ejecutivo japonés nuevamente. No era casualidad que hubiera notado precisamente ese problema técnico. Era un detalle que la mayoría pasaría por alto, pero que yo había anticipado porque así funcionaba mi mente, siempre un paso adelante, siempre preparado para el peor escenario. Una cualidad que mi padre llamaba obsesión improductiva y que ahora un profesional respetado valoraba como brillantez. Me tumbé en la cama, sintiendo como el agotamiento se apoderaba de cada músculo. El teléfono volvió a vibrar junto a mí. Un mensaje de Miguel. ¿Sigues vivo o Madrid te ha devorado? Laura llamó preguntando por ti. Le dije que estabas ocupado salvando el mundo, un byte a la vez. La mención de mi hermana me tensó instintivamente. ¿Por qué preguntaba por mí ahora? ¿Preocupación genuina o simple curiosidad more? Respondí escuetamente, sobreviviendo. Acabo de impresionar a unos japoneses.
El apocalipsis debe estar cerca. La última frase era un intento de aligerar el mensaje, pero reflejaba fielmente mi estado mental. Para mí, el éxito era tan improbable como el fin del mundo. Miguel contestó casi inmediatamente, ¿lo ves? Siempre supe que eras un puto genio. Y lo mejor es que lo has conseguido tú solo. Sin enchufes, sin ayuda familiar, sin red de seguridad. ¿Quién ríe ahora? Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Tenía razón. Lo había logrado solo. Cada paso, cada noche sin dormir, cada sacrificio había sido mi decisión. Nadie me había allanado el camino. Al contrario, había avanzado contra viento y marea, contra las expectativas de todos. Por primera vez en años, sentí algo parecido al orgullo. No la satisfacción hueca de demostrar algo a los demás, sino el reconocimiento genuino de mi propia valía. Tomé el teléfono y, tras dudar un momento, marqué el número de casa de mis padres. 3 tonos. 4. Cuando estaba a punto de colgar, la voz somnolienta de mi madre respondió. ¿Diga? Soy yo, mamá, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Juan. ¿Sabes qué hora es? ¿Ha pasado algo? Su tono mezclaba preocupación y reproche, como siempre. Nada malo. Solo quería decirte que estoy bien. Que el trabajo va bien. ¿Qué? Me detuve. ¿Qué esperaba exactamente? ¿Felicitaciones? ¿Disculpas? ¿Reconocimiento? Tu padre ha estado muy disgustado, continuó ella, ignorando mis palabras. Dice que al menos podrías haber llamado para avisar que estabas bien. Laura nos contó que estás en Madrid, en un trabajo de informática. ¿Es cierto? Su tono sugería que dudaba de la información, como si yo fuera incapaz de conseguir algo así por mí mismo. Sí, estoy en Madrid, confirmé. En una empresa de software. Acabo de impresionar a unos ejecutivos japoneses con mi trabajo y mañana me ofrecerán un aumento. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía visualizar a mi madre, sentada en el borde de la cama, tratando de procesar que su hijo, el fracasado, estaba triunfando. Eso está bien, dijo finalmente. ¿Cuándo piensas venir a visitarnos? Tu padre dice que... No voy a ir a visitaros, la interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo con la claridad de mi decisión. No todavía. Necesito tiempo. Juan, no seas así. Ya ha pasado más de un mes. ¿No crees que estás exagerando un poco? Tu padre solo quería motivarte. No, mamá. Papá no quería motivarme. Quería humillarme, como siempre. Y tú dejaste que lo hiciera. Y Laura, me detuve, consciente de que estaba alzando la voz. Da igual. Solo llamaba para decir que estoy bien. Que no os preocupéis. Juan, por favor. Tengo que irme. Mañana tengo una videollamada importante. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía acelerado, pero no sentía la habitual ansiedad tras una conversación con mi familia. En su lugar, experimentaba una extraña paz. Como si por fin hubiera establecido una frontera clara, un límite que nadie podía traspasar. Me acosté sabiendo que no dormiría bien, pero por primera vez en semanas, no era por estrés o miedo al fracaso. Era por la certeza de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La mañana siguiente, David me llamó a su despacho antes de la videollamada con los japoneses. Tenemos que hablar de tu situación, dijo, con una seriedad que me alarmó momentáneamente. ¿Ocurre algo con mi trabajo? Pregunté, tenso. Al contrario, sonrió, recostándose en su silla. Ocurre que has impresionado a gente que no se impresiona fácilmente. Los japoneses han pedido específicamente que seas tú quien lidere la parte técnica del proyecto. Y eso significa que tu posición aquí acaba de cambiar. Me explicó los detalles del nuevo contrato, un aumento significativo, responsabilidades ampliadas, un puesto permanente. No era una fortuna, pero multiplicaba por 3 lo que cobraba actualmente. Suficiente para buscar un apartamento propio, para empezar a vivir de verdad en lugar de simplemente sobrevivir. ¿Aceptas? Preguntó finalmente. Por supuesto, respondí sin dudar. Mientras firmaba los papeles, pensé en la ironía de la situación.
Un mes atrás habría vendido mi alma por una décima parte de lo que ahora me ofrecían. Habría hecho cualquier cosa por demostrar mi valía a mi familia. Pero ahora, sentado en aquel despacho, entendí que la verdadera victoria no era el contrato, ni el dinero, ni siquiera el reconocimiento profesional. Era haber descubierto que podía triunfar incluso cuando todos esperaban que fracasara. Que el fuego que me impulsaba no lo habían encendido los demás con sus humillaciones, sino que siempre había estado dentro de mí, esperando el oxígeno adecuado para arder con fuerza. Salí del despacho con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía años. El camino seguía siendo difícil, el precio pagado excesivo. Pero por primera vez creía que podría reconstruirme, que las cicatrices emocionales no tenían por qué ser permanentes. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Soy Laura. Me dio tu número, Miguel. ¿Podemos hablar? Es importante. Mi dedo se deslizó hacia la opción de bloquear el número, pero me detuve. Ya no era el mismo Juan que había huido de casa hace poco más de un mes. Ya no necesitaba huir. Podía enfrentarme a mi hermana, a mi familia, a mi pasado, desde una posición de fuerza que nunca antes había tenido. Tecleé una respuesta breve: ahora no puedo. Videollamada con clientes japoneses. Te llamaré cuando termine. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de justificarme, de explicar, de disculparme por priorizar mi trabajo sobre las demandas de mi familia. Por primera vez, tenía el control. Entré en la sala de videoconferencias con la espalda erguida y la mente clara. Fuera cual fuera el motivo de Laura para contactarme, ya no podía tocarme. El fuego que ardía dentro de mí no se extinguiría por sus palabras, ni por las de nadie. Era mío, solo mío, y seguiría alimentándolo día tras día, línea de código tras línea de código. Encendí la cámara y saludé a los ejecutivos japoneses con una sonrisa confiada. Estaba listo para brillar. Capítulo 6. La primera nómina llegó un viernes. Mientras el resto del equipo salía a celebrar el fin de semana, yo me quedé solo en la oficina, contemplando aquella cifra en mi pantalla como si fuera un objeto extraterrestre. El monto superaba todo lo que había ganado anteriormente, incluso en mis mejores momentos como freelance. Dinero real. Mi dinero, ganado con mi talento, mi esfuerzo, mis noches sin dormir. Transferí inmediatamente parte a Miguel para saldar mi deuda y dejé el resto en la cuenta, indeciso sobre qué hacer con él. No estaba acostumbrado a tener un colchón financiero, a poder respirar sin el pánico constante de la precariedad. El apartamento que había alquilado era pequeño pero luminoso, en un barrio tranquilo a 20 minutos en metro de la oficina. Nada lujoso, pero era mío. Sin compañeros de piso. Sin padres juzgándome. Sin hermanas comparándose. Esa tarde, de regreso a casa, me desvié hacia un centro comercial. Vagué entre tiendas sin rumbo fijo, observando a la gente comprar como si fuera la cosa más natural del mundo. Para mí nunca lo había sido. Cada compra era un dilema moral, cada euro gastado en mí mismo un pecado. Me detuve frente al escaparate de una tienda de electrónica. Un portátil de última generación brillaba bajo las luces LED, con sus especificaciones técnicas desplegadas en una pantalla adyacente. Mi ordenador actual era funcional pero anticuado, un dinosaurio tecnológico que se sobrecalentaba con aplicaciones pesadas. Entré en la tienda casi en trance. 30 minutos después salía con una bolsa que contenía mi primera compra importante en años. No era el modelo más caro, pero sí uno perfectamente adecuado para mis necesidades. Profesional, potente, fiable. En el metro, abrazado a la bolsa como si contuviera un tesoro frágil, experimenté una mezcla de euforia y culpa. Una voz interior, sospechosamente parecida a la de mi padre, me recriminaba: ¿de verdad necesitas gastar tanto? ¿No aprendiste nada de tus fracasos anteriores? La aplasté sin piedad. Esta vez era diferente. No era un gasto, era una inversión. En mi carrera, en mi bienestar, en mi futuro. Al llegar a casa, configuré el nuevo portátil con meticulosidad. Cada programa instalado, cada ajuste personalizado era una declaración de intenciones. Ya no era un programador que sobrevivía. Era un profesional equipándose adecuadamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Desde aquella primera comunicación, había ignorado sistemáticamente sus intentos de contacto.
Parte de mí sentía curiosidad por lo que quería decirme, pero otra parte, la más herida y resentida, se negaba a darle la satisfacción de mi atención. Esta vez, sin embargo, el mensaje era diferente. He discutido con papá por tu culpa. Insiste en que deberías volver a casa y disculparte. Le he dicho que tienes trabajo en Madrid y me ha acusado de mentir para cubrirte. ¿Puedes al menos enviarme algo que demuestre que realmente estás trabajando? Solo para callarle la boca. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo ante la audacia. Ni siquiera un ¿cómo estás? Ni un me alegro por ti. Solo la misma dinámica de siempre, yo teniendo que justificarme, demostrando mi valía, mientras ellos juzgaban desde su pedestal. Respiré hondo y respondí, no tengo que demostrar nada. Si papá no me cree, es su problema. Apagué el teléfono y me concentré en el nuevo ordenador. No iba a permitir que arruinaran este momento. A la mañana siguiente, sábado, decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo, explorar Madrid. Desde mi llegada, mi vida se había reducido al trayecto entre el trabajo y casa, con ocasionales desvíos al supermercado. La ciudad seguía siendo una gran desconocida. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por el bullicio de las calles céntricas. En el Retiro, me senté junto al estanque y observé a las familias pasear, a las parejas remar en barcas, a los turistas fotografiando cada rincón. La normalidad de otros resultaba para mí un espectáculo fascinante. En una terraza cercana, pedí un café y saqué mi nuevo portátil. No tenía intención de trabajar, suficiente hacía durante la semana, pero quería sentir la libertad de poder hacerlo en un espacio público, sin esconderme. Abrí un documento en blanco y, casi sin pensarlo, comencé a escribir. No código, sino palabras. Un diario improvisado donde plasmar los eventos de las últimas semanas, mis sentimientos contradictorios, mis pequeñas victorias. Tan absorto estaba que no noté al hombre que se había detenido junto a mi mesa hasta que habló. ¿Juan? ¿Juan Méndez? Alcé la mirada, confundido. Un hombre de unos 40 años, con barba cuidada y gafas de montura fina, me observaba con una sonrisa. Disculpa si te interrumpo, continuó. Soy Ricardo Vega. Trabajé con David hace unos años. Me tendió la mano y yo la estreché, aún desorientado. David me habló de ti, explicó, señalando la silla vacía frente a mí. ¿Puedo? Asentí, cerrando discretamente el documento personal. ¿Qué te contó exactamente? Pregunté con cautela. Que eres un programador brillante que solucionó un problema de sincronización que él no había podido resolver en semanas, sonrió. Y que impresionaste a los japoneses, lo cual es prácticamente un milagro. Sentí un rubor incómodo extenderse por mi rostro. No estaba acostumbrado a los elogios, mucho menos de desconocidos. Exagera, murmuré. Solo hice mi trabajo. Ricardo pidió un café y durante la siguiente hora me habló de su trayectoria. Había trabajado en varias empresas tecnológicas antes de fundar la suya propia, una consultora especializada en soluciones de software para el sector sanitario. El problema es que estamos creciendo más rápido de lo previsto, explicó. Tenemos más clientes de los que podemos atender y necesitamos ampliar el equipo. Gente como tú, capaz de pensar fuera de la caja. Me tensé inmediatamente. ¿Era esto una entrevista laboral encubierta? Acababa de conseguir estabilidad, de comprar un portátil caro, de alquilar un apartamento. Estoy contento en mi trabajo actual, dije cautelosamente. No te estoy ofreciendo un empleo, aclaró, como si leyera mi mente. Te estoy proponiendo una sociedad. Estamos buscando un tercer socio técnico, alguien que pueda liderar el desarrollo mientras Sandra y yo nos ocupamos de la gestión y las ventas. Lo miré fijamente, buscando señales de que estaba bromeando. No las encontré. Pero apenas me conoces, objeté. Solo por lo que te ha contado David. Llevo 20 años en este sector, me interrumpió. Sé reconocer el talento cuando lo veo. Y sí, he hecho mis deberes. He visto tu GitHub, he revisado tu trabajo en el proyecto japonés. Tienes algo que no se puede enseñar, intuición técnica. Continuó explicándome detalles, el modelo de negocio, los clientes actuales, las proyecciones de crecimiento. Números que hacían parecer mi reciente aumento salarial como calderilla.
Pero también responsabilidades enormes, riesgos considerables, horas de trabajo aún más intensas que las actuales. Piénsalo, concluyó, dejando su tarjeta sobre la mesa. No necesito una respuesta inmediata. Pero no esperes demasiado. Tenemos que cubrir esa posición en las próximas semanas. Se despidió con un apretón de manos firme, dejándome solo con mi café frío y mis pensamientos turbulentos. ¿Socio en una empresa? Yo. La idea era tan absurda como tentadora. Semanas atrás vigilaba servidores en un sótano, meses atrás mendigaba entrevistas que nunca llegaban a buen puerto. Y ahora un empresario exitoso me ofrecía un asiento en su mesa. El resto del fin de semana pasó en una nebulosa de análisis obsesivo. Investigué la empresa de Ricardo, sus clientes, sus proyectos. Todo parecía legítimo, incluso impresionante. Una startup que hacía las cosas bien, con potencial real de crecimiento. El lunes, en la oficina, busqué a David en cuanto tuve un momento libre. ¿Conoces bien a Ricardo Vega? Pregunté sin preámbulos. David sonrió, como si esperara la pregunta. Veo que te encontró. Es bueno en eso, en rastrear talento, respondió. Trabajamos juntos en mi anterior empresa. Es brillante, un poco obsesivo quizás, pero de los buenos. Me ha ofrecido ser socio en su consultora. David silbó por lo bajo. Eso es, grande. ¿Vas a aceptar? No lo sé, confesé. Acabo de conseguir estabilidad aquí. Me acabáis de dar un aumento. Parece una locura dejarlo todo por algo tan incierto. ¿Sabes por qué te recomendé a Ricardo? Preguntó, reclinándose en su silla. Porque tienes el mismo brillo en los ojos que él cuando habla de código. La misma obsesión por resolver problemas que nadie más ve. Eres un emprendedor nato, Juan, aunque aún no lo sepas. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Un emprendedor nato? Toda mi vida me habían dicho lo contrario. Que era un soñador, que tenía la cabeza en las nubes, que mis ideas eran irrealizables. Recordé mi startup fallida, mi intento de crear una aplicación para restaurantes. Había fracasado, sí, pero no por falta de visión o capacidad técnica. Había fracasado porque me faltaban experiencia, contactos, mentoría, elementos que ahora Ricardo y Sandra podrían proporcionar. Una semana después de nuestro encuentro casual, llamé a Ricardo y acepté su oferta. La conversación con David para presentar mi dimisión fue más fácil de lo esperado. Ya sabía que te irías, confesó con una sonrisa resignada. Los japoneses estarán decepcionados, pero lo entenderán. Y siempre tendrás una puerta abierta aquí si las cosas no funcionan. El último día en la oficina, el equipo organizó una pequeña despedida. Brindis, palmadas en la espalda, buenos deseos. Me sorprendió descubrir que en apenas unos meses había conseguido el respeto de aquellas personas. Que me veían no como el nuevo o el reemplazo temporal, sino como un igual, como alguien valioso. Esa noche, solo en mi apartamento, con las cajas de la mudanza a medias, Ricardo había insistido en que la empresa me ayudaría con un apartamento más cercano a las nuevas oficinas, me invadió una sensación extraña. No era miedo al cambio ni ansiedad por el futuro. Era algo más primario, más visceral. Tardé en identificarlo, era hambre de reconocimiento. No del tipo superficial que había buscado desesperadamente en mi familia, sino uno más profundo. Quería demostrarme a mí mismo que podía crear algo significativo, algo que ayudara a otros, algo que perdurara. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. El número de mi madre. ¿Diga? Respondí, tenso. Juan, cariño, su voz sonaba inusualmente dulce. ¿Cómo estás? Hace semanas que no sabemos nada de ti. Estoy bien, mamá. Muy bien, de hecho. Tu padre y yo estamos preocupados. Laura nos dijo que tienes trabajo en Madrid, pero no nos has contado nada. Respiré hondo antes de responder. Tengo más que un trabajo, mamá. Me acaban de ofrecer ser socio en una consultora tecnológica. Voy a dirigir todo el desarrollo de software. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. ¿Socio? ¿Cómo, dueño? Preguntó finalmente, con incredulidad mal disimulada. Exacto. Copropietario. Con contrato y todo, añadí,
sabiendo que ese tipo de formalidades eran lo único que mi madre entendería como éxito real. Eso es sorprendente, dijo, y pude imaginarla buscando palabras que no sonaran demasiado entusiastas, no fuera a hacer que me envaneciera. Tu padre querrá hablar contigo. Le paso el teléfono. No, mamá, espera. Demasiado tarde. La voz grave de mi padre resonó al otro lado. Juan, ¿qué es eso que le estás contando a tu madre? ¿Una empresa? ¿Tú? El viejo desprecio, el escepticismo automático, la incapacidad congénita de creer en mí. En lugar de herirme, como siempre había hecho, esta vez me provocó una calma helada. Sí, papá. Una empresa de verdad. Con oficinas en el centro de Madrid, clientes importantes y proyectos reales, respondí con voz neutra. Pero no te preocupes, seguro que es otra de mis fantasías, como diría Laura. Tengo que dejarte, hay cajas que empacar. Colgué sin esperar respuesta, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Había soñado tantas veces con ese momento, con poder decirle a mi padre que estaba triunfando, y ahora que había llegado, descubría que ya no me importaba su opinión. Que su aprobación había dejado de ser la moneda con la que medía mi valor. El lunes siguiente me incorporé oficialmente a mi nuevo rol. Las oficinas de Vegasoft ocupaban la planta completa de un edificio renovado en el barrio de Chamberí. Nada ostentoso, pero profesional y acogedor. Sandra, la otra socia fundadora, me recibió con un entusiasmo que contrastaba con la reserva habitual de Ricardo. Por fin, exclamó, estrechando mi mano con firmeza. Llevo 6 meses intentando convencer a Ricardo de que necesitábamos a alguien como tú. Bienvenido a bordo. El equipo era pequeño pero talentoso, 4 desarrolladores senior, 2 diseñadores UX y un administrador de sistemas. Todos me miraron con una mezcla de curiosidad y expectación cuando Ricardo me presentó como el nuevo socio que revolucionará nuestra área técnica. No había margen para la duda, ni tiempo para la inseguridad. Desde el primer día tuve que asumir el liderazgo de proyectos complejos, tomar decisiones técnicas cruciales, gestionar expectativas de clientes exigentes. Y para mi asombro, descubrí que podía hacerlo. Que todas aquellas noches estudiando por mi cuenta, todos aquellos proyectos personales nunca reconocidos, todas aquellas soluciones desarrolladas en soledad habían construido en mí una base sólida de conocimientos y confianza técnica. Al final de la primera semana, Ricardo me invitó a tomar algo después del trabajo. ¿Y bien? Preguntó cuando nos sentamos en un bar cercano. ¿Sigues pensando que fue un error aceptar nuestra propuesta? Al contrario, respondí sinceramente. Me pregunto por qué tardé tanto en decidirme. Ricardo sonrió, satisfecho. Porque eres prudente. Y eso es bueno. La pasión sin prudencia lleva al fracaso. Hizo una pausa y añadió, Sandra y yo investigamos bastante antes de proponerte la sociedad. Sabemos lo de tu startup fallida, lo de tus trabajos freelance, incluso lo del centro de datos. Sabemos que has pasado por momentos duros. Me tensé automáticamente. No me gustaba que desconocidos indagaran en mi pasado, en mis fracasos. ¿Y eso no os hizo dudar? Pregunté a la defensiva. Todo lo contrario, respondió con calma. Nos mostró que tienes algo esencial para triunfar en este negocio, resistencia. Cualquiera puede brillar cuando las cosas van bien. Lo difícil es seguir adelante cuando todo se derrumba. Sus palabras me impactaron más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante años había visto mis fracasos como pruebas de mi incompetencia. Nunca se me había ocurrido que pudieran ser interpretados como muestras de perseverancia. El primer mes pasó en un torbellino de actividad. Nuevos proyectos, reuniones con clientes, sesiones maratonianas de programación. Dormía poco, comía peor, pero me sentía más vivo que nunca. Por primera vez en mi carrera, trabajaba en algo que sentía genuinamente mío. La noche antes de nuestra primera presentación importante, un sistema de gestión hospitalaria que podría multiplicar nuestros ingresos si conseguíamos el contrato, me quedé solo en la oficina, refinando detalles de última hora. El teléfono sonó pasada la medianoche. El número de Laura. Esta vez, decidí contestar. Sí. Por fin te dignas a responder, dijo, con ese tono ligeramente despectivo que siempre usaba conmigo. Mamá está preocupada.
Dice que le contaste no sé qué historia de que eres empresario ahora. No es una historia, Laura. Es la realidad. Ya, claro, su risa seca me atravesó como siempre. ¿Sabes qué me dijo papá? Que seguramente eres el chico de los recados al que han hecho firmar algo para parecer importante. Debería haberme dolido. Semanas atrás me habría destrozado. Pero ahora, rodeado de código que yo había escrito, en una oficina donde mi nombre figuraba en la puerta, la mezquindad de mi familia me pareció simplemente patética. Piensa lo que quieras, Laura, respondí con calma. Estoy ocupado ahora mismo. Mañana presentamos un proyecto que puede cambiar el sistema sanitario de toda una región. ¿Ahora salvas vidas? Se burló. Vaya, hermanito, sí que has progresado rápido. De vivir en el sótano de papá y mamá a salvador del mundo en... ¿Cuánto? ¿2 meses? No mordí el anzuelo. Ya no. Tengo que colgar, Laura. Saluda a papá y mamá de mi parte. Espera, su voz cambió, perdiendo el filo. La semana que viene voy a Madrid por trabajo. Podríamos vernos, ya sabes, para que me cuentes todas esas cosas maravillosas que estás haciendo. Me quedé en silencio, evaluando sus intenciones. ¿Era curiosidad genuina o solo quería material para seguir burlándose de mí? No creo que sea buena idea, respondí finalmente. ¿Por qué no? Insistió. Soy tu hermana, Juan. A pesar de todo. Algo en su tono me hizo dudar. Tal vez era sincera. O tal vez solo necesitaba sentir que seguía teniendo poder sobre mí. Estaré muy ocupado, dije. Pero si cambio de opinión, te avisaré. Colgué y volví a concentrarme en la pantalla. Los números y las líneas de código bailaban ante mis ojos cansados. En algún momento debí quedarme dormido, porque cuando desperté, la luz del amanecer se filtraba por las ventanas y Ricardo estaba de pie junto a mi escritorio, con 2 cafés en la mano. Buenos días, socio, saludó, tendiéndome uno de los vasos. ¿Listo para cambiar el mundo? La presentación fue un éxito rotundo. El sistema que había diseñado no solo cumplía con todos los requisitos técnicos sino que añadía funcionalidades que ni siquiera habían contemplado. El director del hospital, un hombre serio que no había sonreído en toda la reunión, se levantó al final y estrechó mi mano con firmeza. Impresionante, señor Méndez, dijo. Si funciona como promete, esto revolucionará la gestión de nuestros recursos. Al salir de la reunión, Sandra me abrazó espontáneamente. Lo hicimos. Exclamó. ¿Sabes lo que significa esto? Si implementamos con éxito en este hospital, los demás de la red nos llamarán. Es el efecto dominó que llevamos años esperando. Esa noche, mientras celebrábamos en un restaurante cercano, Ricardo levantó su copa. Por Juan, brindó. Que ha demostrado que a veces la mejor decisión de negocios es seguir tu instinto. Me sentí abrumado por la camaradería, por la sensación de pertenencia. Estos desconocidos de hace apenas un mes me valoraban más que mi propia familia. Al regresar a mi nuevo apartamento, más amplio y luminoso que el anterior, me detuve en el vestíbulo para comprobar el correo. Entre publicidad y facturas, encontré un sobre oficial. Lo abrí con curiosidad, era una notificación del banco. Mi solicitud de hipoteca había sido aprobada. Sonreí ante la ironía. Ahora que por fin podía permitirme comprar una casa, ya no la necesitaba para demostrar nada a nadie.